Bien, jóvenes, buenas noches. Nos saludamos en el nombre de Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en la parte de las primeras revelaciones. Ahora vamos a ver otras citas más que confirmarían de manera bíblica y directa de que el rapto es después de la tribulación. Entonces, el primer versículo que vamos a analizar son 5, aparte del Apocalipsis 1:7, son 5, no hay otro. Entonces, primero vámonos a Mateo 26, versículos 62 a 64. Pero antes voy a leer Apocalipsis 1:7, que dice, que es la materia del estudio de esta porción, de las primeras revelaciones, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea. Entonces, ese es el versículo que estamos analizando. Entonces, vámonos un ratito a Mateo 26, versículos 62 a 64. Y levantándose el sumo sacerdote Caifás, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esa expresión "te conjuro" era una expresión exorcista, es decir, que se usaba para expulsar demonios. Caifás parte del principio que Jesús tiene un demonio, porque esa era la falsedad que se había levantado contra él, que los milagros que le hacían eran por poder de Satanás, pero era una versión totalmente equivocada. Y por eso es que le dice "te conjuro", porque era una forma de exorcizar o de hablarle a los espíritus en ese tiempo. Jesús le responde y le dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis. Esa frase está haciendo alusión a que en un futuro cercano, estos que lo traspasaron, como dice Apocalipsis 1:7, lo van a ver. Dice: y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo, ¿no? Fíjense que es otro versículo que habla de la venida pública de Jesús. También, en ese mismo contexto, está en Zacarías 12, del 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Aquí por primera vez encontramos la mención del valle de Megiddo, de donde proviene el nombre Armagedón, que es la última batalla que librará Dios con Satanás aquí en la tierra. Aunque hay una después de los 1000 años, pero esta es, digamos, relacionada siempre al día de la ira de Yahvé, el Armagedón. Usted lo va a encontrar en mucha literatura apocalíptica, que no es otra cosa que la última batalla final contra los enemigos de Israel en el valle de Megiddo. Versículo 12: y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Qué está diciendo? Que todas estas tribus lamentarán, lo verán a eso que está diciendo Apocalipsis 1:7. ¿Se dan cuenta de la relación tan estrecha y exacta de las expresiones de Juan con toda la Biblia? ¿No? ¿Y por qué tenemos que ser muy cuidadosos cuando afirmamos que la venida de Jesús es pública? Porque hay mucho antecedente que habla de eso, que lo verán aún los muertos, porque en ese tiempo, para que los muertos vuelvan a ver a Jesús viniendo, esos muertos tienen que resucitar primero, ¿ya? Por eso es que lo van a ver, porque va a ser la gran resurrección. Y el rapto no precede a la resurrección de los primeros muertos en Cristo. Porque como dice Pablo, y lo vamos a ver luego en Corintios, dice que no precederemos a los que ya han muerto. Porque el rapto es de los vivos, el rapto no es de los muertos. Entonces, si los muertos van a ver la segunda venida de Cristo, significa que ya han resucitado. Por lo tanto, el rapto es después de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no puede haber un rapto anterior. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor. Este versículo es categórico en el sentido de que no puede haber un rapto antes de la resurrección de los muertos, porque el rapto es para los vivos. Y si el rapto es para los vivos, y nosotros, los que seamos raptados, no podemos preceder a los muertos en Cristo, entonces es una locura pensar que hay un rapto antes de la resurrección de los muertos. Entonces vámonos ya ahora a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, ¿de qué están hablando ahí? Jesús había estado diciendo que el templo lo iba a destruir en 3 días. Ese es lo que Jesús les está enseñando. Y entonces ellos le preguntan, todo lo del futuro, del regreso de Cristo, nace de esta pregunta sobre la destrucción del templo. Y ellos le preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Entonces Jesús lo que va a darles es una respuesta de ese evento y de todos los demás sucesos que vienen con él. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Le hacen 2 preguntas, una pregunta compuesta, ¿no? ¿Cuándo destruirás el templo? Que va a ser un hecho real. ¿Y qué señales vas a dar de tu venida? ¿Ya? Sigamos, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pregunta, ¿a quién le está hablando aquí el Señor? Está que le habla a la iglesia, a los discípulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, los apóstoles que eran judíos dejaron de ser judíos, se volvieron cristianos. Los 120 que eran judíos dejaron de ser judíos, porque se volvieron a Cristo. Y Cristo dice, ya no hay judío, no hay gentil, no hay rico, no hay pobre, no hay poderoso, no hay humilde. Todo el que viene a Cristo es de Cristo. Entonces, este mensaje directo es a los cristianos. En la práctica, ¿el creyente es atribulado o no? Somos atribulados. ¿Para qué? Para perfeccionamiento. Si la primera iglesia no hubiera sido atribulada, nunca hubieran salido de Jerusalén, porque no querían salir de Jerusalén. Entonces, eso de que, hermanito, nosotros no vamos a dar la tribulación es pura ideología, pura mentira. Y le dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Dentro de la misma iglesia se van a entregar unos a otros, se van a traicionar y unos se aborrecerán a otros. ¿Está unida la iglesia? No. ¿Quiere Cristo que estemos unidos? Claro, pero eso cuesta, toma tiempo. Entonces Cristo está hablando mucho, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice lo siguiente, por tanto, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judía, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esta abominación pasó, va a volver a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasó en esas 2 experiencias históricas de la abominación desoladora? Que se dio solo una parte. ¿Cuál parte es la que está respondiendo y respondió Jesús de que eso iba a pasar en la historia? La parte de la destrucción del templo, ¿ya? Eso es lo que ya pasó, pero no fue todo lo que está narrando el Señor. Y aquí estoy diciendo que la profecía de Mateo no se cumplió toda, sino una parte. Recuerden que Jesús está respondiendo a la pregunta de los apóstoles. ¿Cuándo será destruido el templo y qué señales vendrás antes del fin? Versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa palabrita ni la habrá, es que el arquetipo final será para los últimos tiempos. Esas
abominación desoladora que expectaron los judíos con Antíoco y con Tito en el año 70 fue solo para la destrucción del templo y saquearon el lugar santísimo, ¿no? Dice la historia que Antíoco mató un cerdo en el lugar santísimo y saquearon los tesoros. Con Tito pasó lo mismo. Por eso es abominación, porque solamente podían matarse los animales que la ley levítica permitía y solo podía entrar el sumo sacerdote. Ellos rompieron todo. Por eso se llama abominación desoladora. Pero eso lo experimentaron los judíos, pero la segunda parte no la han experimentado nadie, porque dice que después de la abominación desoladora, dice que habrá una gran tribulación como no la vio nunca. Versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cristo no vendrá sin que antes haya una gigante apostasía. Y ahora ya hay apostasía, pero todavía no es tan gigante. Versículo 25. Yo os lo he dicho antes. Ya lo había enseñado esto Jesús mucho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, es decir, en los segundos pisos, no le creáis. Versículo 27, y subrayen esto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, cuando Jesús venga, es una manifestación pública que todos lo verán. No tiene nada de secreto. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En gloria, ahí está, el mismo evento. Lo van a ver todos, las naciones que lo traspasaron, todas las tribus van a lamentar, incluida la tribu que lo crucificó, incluida la generación que lo mató, incluida la generación que vio la destrucción por Tito del templo en el año 70, todos lo van a ver, todos. Después de la gran tribulación, recién lo van a venir. Y este evento público es el mismo evento público de Apocalipsis 1:7, el mismo evento público que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Recién, hermanos, recién. Fíjense en el orden, recién habla de juntar a sus escogidos, no antes. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿no? No solo los que están en la tierra, que los va a raptar, sino los que están muertos, que están esperando en los lugares de muerte. Un lugar de muerte es el cielo, que son los que han muerto en Cristo. Entonces va a juntar a los resucitados que preceden a los del rapto y a los raptados, los va a juntar en los cielos, y por eso que los junta de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro extremo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿no? Incluida la abominación desoladora, la persecución de los santos, la tribulación de aquellos días, ¿no? Incluidos, cuando veáis todas estas cosas que hemos hablado, conoced que está cerca, todavía no viene Jesús, está cerca la venida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, o sea, está hablando del suceso público, pero aquí pone una excepción de tiempo nada más, que dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo dio a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la parusia, que es el griego que aparece aquí, es idéntica al diluvio. ¿En qué se parece? Que la hora nadie la sabía. Pero ¿el diluvio fue público o fue secreto? Público, ¿no? O sea, pensar que fue secreto sería una locura. Y está que lo compara con el diluvio. O sea, ¿cómo podemos forzar la escritura para afirmar que hay un rapto secreto de judíos, de cristianos especiales? O sea, no tiene sentido, pero sin embargo, hermanos, está muy enraizada. Pero cuando vienes a la palabra y analizas, te das cuenta que no tiene cabida. No cumple el orden lógico, no está acorde con las enseñanzas básicas de la resurrección, del rapto mismo, no está acorde con los tiempos que están narrados en Mateo y no están acorde con lo que dice Juan en Apocalipsis. Miren, ¿y por qué es el rapto? Dice versículo 40. Entonces estarán dos en el campo y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿De qué venida está hablando? De la segunda venida. O sea, ha pasado tribulación, ha pasado de todo. Recién viene el Señor. ¿Dónde dice que hay un rapto antes? Mateo 24 es uno de los 5 versículos que vamos a usar para demostrar que la venida de Cristo es pública, ¿sí? Es para todos los que están en Cristo. De ahí no distingue entre judíos y cristianos, es para todos. ¿Y qué más? Que lo único que es secreto es la hora, el día, pero todo lo demás es público. No podemos partir en dos pensamientos porque están juntos todos en un mismo evento simultáneo. Y que el rapto, según palabras directas de Jesucristo, es al final. El próximo versículo, ya lo veremos en otra clase.